Nuevamente por la invitación y me avisas, porfa, si estás viendo mi pantalla bien. Sí, está perfecto. El audio también. Muchas gracias, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, déjame pongo. mm, Listo. Bueno, entonces, el día de hoy, pues ya como sabemos todos, les voy a hablar sobre unos tips en reconstrucción palpebral. Es un tema que me parece muy importante, no solamente para los residentes de oftalmología, sino también para el oftalmólogo general y para, pues, obviamente también los subespecialistas que nos estarán acompañando hoy en esta charla. Entonces, sabemos que la reconstrucción palpebral puede estar presente en diferentes escenarios, como puede ser el trauma palpebral, los tumores palpebrales y los defectos congénitos. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar especialmente sobre los tumores palpebrales cuando realizamos estas resecciones de esos tumores y requerimos pues de una reconstrucción. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, es muy importante mencionar el primer tip que les tengo para hoy y es actuar rápido en estos casos de tumores palpebrales. Primero, hay que tener en cuenta la población con la que estamos tratando, que si bien pues están preocupados, hay algunos que no le dan la importancia a estos tumores de párpado y muchas veces retrasan el procedimiento quirúrgico, la biopsia, entre otros procedimientos. Por lo tanto, hay que explicarles muy bien a los pacientes la importancia de realizar de todo de manera muy oportuna. Asimismo, pues los trámites administrativos muchas veces enlentecen este proceso y no nos ayudan pues tanto en el momento de la reconstrucción, como vamos a ver más adelante en unos casos que pues no queremos llegar a estos casos. Y es muy importante y es algo que aprendí de mis docentes y también se lo quiero recalcar a mis residentes a diario, y es ir más allá de la consulta, de solamente explicarle lo que vamos a hacer en cirugía, sino ayudarle al paciente a que resuelva todos los problemas que van en torno a esta cirugía para que se pueda llevar a cabo. También, digamos que hacer unos sacrificios, entre comillas, de parte nuestra, es decir, tener que cancelar algunos pacientes, tener que, digamos que, darle más importancia a estos pacientes, así de pronto la remuneración económica e incluso pues el paciente no esté tan agradecido, pero más adelante vamos a ver que nos van a agradecer. Entonces, este es uno de los tips tan importantes, ya que no queremos llegar a estos casos, como en este caso de una paciente que tenía un carcinoma escamocelular, el cual obviamente podía tratarse en un principio de manera quirúrgica, pero pues por diferentes problemas llevó a este estado en el que ya requerimos de otros medios, otros tratamientos como es la radioterapia. Asimismo, este era un carcinoma de células de glándulas sebáceas, el cual requirió exenteración, ya que sabemos que incluso este no solamente compromete la calidad visual, sino también la calidad de vida, la morbilidad y la mortalidad del paciente. Y por último, este es un caso muy triste, que era un carcinoma vasoescamoso, que a pesar de que se le realizó radioterapia, quimioterapia, muchas sesiones, no tuvo ninguna mejoría y pues obviamente una cirugía en este paciente ya es una cirugía muy mutilante y pues digamos que la solución en ella es algo muy difícil de llevar a cabo. Entonces estos son casos a los cuales no queremos llegar y si bien la responsabilidad es pues del paciente principalmente, nosotros tenemos que por vocación, digamos que entregar todo de nosotros para ayudarlos a que esto se dé de manera oportuna. Como segundo tip, este tampoco es, digamos, tan quirúrgico, académico como el anterior, pero sí es importante tenerlo muy presente y es conocer los límites nuestros, conocer qué procedimientos somos capaces de realizar, qué otros procedimientos no somos capaces y necesitamos de pronto otro apoyo multidisciplinario o pues alguna ayuda y solicitar esta ayuda en caso de requerirlo para evitar complicaciones. Entonces nos llegan muchas veces pacientes con unas reconstrucciones que realmente tienen muchas complicaciones y pues es muy difícil ya después llevar a cabo una reconstrucción en estos casos, como estos tres casos de acá. Ya entrando entonces en la parte quirúrgica, pues vamos a ver que la decisión quirúrgica, como la mayoría sabemos,
En principio, depende del tamaño y de la ubicación del defecto para llevar a cabo esta reconstrucción. También la edad del paciente, no solamente por el tipo de tejido que vamos a tener, sino también por el riesgo de ambliopía, por ejemplo, en niños, cuando necesitamos de pronto hacer un cierre permanente de los párpados o algún tipo de cirugía que no nos permita que el paciente desarrolle esta visión, y hay que tener muy presente este antecedente, esta edad, todo, pues, digamos, los datos demográficos también del paciente. La laxitud de los tejidos, como pues por la misma edad de los pacientes, es muy importante ver también de los tejidos adyacentes a la lesión o al defecto, ya que muchas veces no están en las mejores condiciones, por lo tanto se nos va a dificultar también realizar esta reconstrucción. El estado visual de pronto del ojo contralateral también es algo que tenemos que tener muy presente, o del mismo ojo a operar, ya que muchas veces, incluso a mí se me pasa, y de pronto estamos tratando de llevar en un paciente que consideramos irresecable una lesión, cuando el otro ojo lo llevamos a radioterapia, sabiendo todos los riesgos y complicaciones que tiene, y de pronto el otro ojo es un ojo que no ve. Entonces, en estos casos, de pronto tenemos que meterle un poco más la ficha para, pues, no llevar a cabo, digamos, más complicaciones y dejar al paciente ciego, pues, teniendo en cuenta su otra condición. Y por último, pues, obviamente la preferencia y la experiencia del cirujano en cuanto a las diferentes técnicas. Listo, entonces ya entrando en los objetivos de una reconstrucción palpebral, en primer lugar, pues siempre es restaurar la anatomía normal del párpado. Entonces ya sabemos que debemos reconstruir la lamela anterior y la lamela posterior. Bueno, también siempre tenemos que tener muy presente la fijación del canto lateral y medio, y esto nos va a llevar a una restauración de la función normal del párpado, y esta función pues es principalmente proteger el globo ocular. Por lo tanto, al final, digamos que nos va a llevar a un resultado estético, que es el objetivo final, el cual, pues, obviamente queremos que sea muy agradable tanto para el cirujano como para el paciente, pero pues muchas veces no es tan fácil de llevar a cabo. Por lo tanto, el tip número 3 es conocer muy bien la anatomía del párpado. En esta gráfica, pues tenemos, digamos, las dos lamelas separadas por la línea gris. La lamela anterior sabemos que está compuesta entonces por piel y músculo orbicular, y aquí también tenemos la línea de pestañas. Y la lamela posterior, vamos a tener entonces el tarso y la conjuntiva tarsal, la cual el tarso lo vamos a identificar muy bien por los orificios de la glándula de Meibomi. Entonces, aquí les hice como una imagen, digamos, para que vean que, digamos, no es tan difícil, no es tan complejo realizar esa reconstrucción lamelar, porque es así de básico como se ve en pues, en esta figura. Entonces, la lamela anterior, como les dije, está compuesta por esta piel, que es la piel más delgada del cuerpo, y sabemos que no tenemos este tejido subcutáneo graso. Por lo tanto, cuando vamos a tener que hacer una reconstrucción de una lamela anterior, tenemos que buscar una piel que sea muy parecida y muy delgada a la piel del párpado. El músculo orbicular, entonces, es el encargado del cierre palpebral, y es por eso la importancia de restaurarlo en estos casos. Em, la lamela posterior, entonces, como les dije, ya está compuesta por el tarso, el cual es el que nos va a dar la estabilidad que requiere el párpado, y lo vamos a identificar por los orificios de las glándulas de Meibomi. Y la conjuntiva tarsal va a ser esta que protege el globo ocular, porque es esta superficie mucosa lisa, que pues gracias a ellas que no tenemos ningún problema a nivel de la córnea. Entonces, ¿cómo reemplazar la lamela anterior? Pues digamos que lo más sencillo, lo que más nos gustaría a nosotros es realizar un colgajo, ya que este nos va a dar el aporte sanguíneo que requerimos y vamos a tener menos complicaciones. Puede ser un colgajo de avance, un colgajo rotacional, entre otros. O también, como vamos a ver ahorita más adelante, los colgajos en técnicas de párpados compartidos. Pero por otro lado, pues están los injertos de piel. El pero de los injertos de piel es el que no tenemos este aporte sanguíneo, y por lo tanto hay más riesgo de pérdida del injerto, de necrosis. Usualmente el que más nos gusta es, como les decía, el del párpado superior, porque se asemeja pues lo delgado que es, la textura y el color. Pero también podemos tomar injerto retroauricular o preauricular, supraclavicular e incluso del brazo.
Este es un ejemplo de un colgajo de avance. Este era un carcinoma de vasocelular nodular y pigmentado, en el cual pues primero realizamos la resección, la llevamos a biopsia por congelación y una vez estemos seguros de que los márgenes estén libres en su totalidad, pues vamos a realizar el diseño del colgajo. Posteriormente, pues se sutura este colgajo y tenemos un resultado inmediato que es el que muestro en pantalla y a los 8 días, pues tenemos este resultado. Por otro lado, entonces tenemos el injerto. En este caso, requerimos de un injerto retroauricular. Era un tumor bastante grande. Comprometía únicamente la mela anterior, no comprometía tarso ni conjuntiva. Por lo tanto, pues podíamos hacer nada más un injerto. Porque recuerden, si estamos reparando la mela anterior, pues únicamente vamos a requerir reconstituir esta lamela anterior, a diferencia de que tengamos compromiso de la lamela posterior. Entonces, en este caso, como les dije, usamos un injerto retroauricular, pero digamos que quiero mencionar esta anécdota para dar un tip y es no olvidar realizar tanto suturas de capitoneo como muchas veces también utilizamos, digamos, un capitoneo con gasa. Entonces ya les voy a mostrar em, el capitoneo con gasa, el cual es este, no lo realizamos en este paciente y ya van a ver las consecuencias de no haberlo realizado. La importancia de realizar tanto las suturas, que se realizan usualmente con Vicryl, para mantener, digamos, este espacio que no se llene ni de edema ni de sangre, que no se forme este espacio virtual, pues es para que no tengamos una complicación como es la que vamos a ver más adelante, y es que el injerto tuvo un hematoma detrás de este injerto, se llenó de sangre y por lo tanto pues fue mucho más difícil la recuperación. Tuvimos que drenarlo en consulta. Es importante aquí también resaltar eh, que usualmente realizó suturas de Frost, punto de Frost, que es este punto que va de tarso hacia la ceja con el fin de evitar ectropión y evitar retracción palpebral. Este es ya este caso a los 20 días y pues así vamos, ya tenemos también pues una necrosis, pero digamos que recuperamos a pesar de el hematoma que se generó. Entonces, otro tip muy importante y es el que más mencionan en la mayoría de libros, de charlas en reconstrucción, y es evitar la tracción vertical. Entonces, es importante también no confiarnos, ya que, por ejemplo, este caso, que no tengo desafortunadamente el defecto, pero pues era un caso, digamos, muy pequeño, muy sencillo, en el cual realizamos un injerto y pues normalmente uno no creería que esto va a generar una retracción o un ectropion, pero al sentar al paciente después de cirugía, vimos cómo el párpado empezó a descolgarse y por lo tanto realizamos también esta sutura de Frost, la cual realizo con seda 4 ceros. Y como les digo, en la mayoría de pacientes que realizó una reconstrucción del párpado inferior, no solamente a nivel pues en tumores de párpado, sino también en trauma. Entonces, pues aquí cabe resaltar la importancia de evitar esta tracción vertical o si tenemos, pues tratar de ayudarnos con este tipo de suturas. Listo, entonces ahora vamos a hablar de cómo reemplazar la lamela posterior. Entonces, una forma, digamos que es como la más sencilla en cuanto a que es la misma estructura, es usar tarso contralateral, ya sea de tarso superior, cuando estamos haciendo una reconstrucción de párpado inferior, o del otro ojo. Y pues esto obviamente nos va a dar tanto la conjuntiva como el tarso, entonces no tenemos que buscar más estructuras y buscar cómo más suplir esta lamela posterior. Sin embargo, el injerto de paladar duro también es un gold standard, funciona muy bien, pero pues digamos que lo difícil es muchas veces realizar pues este injerto, el sangrado en la boca, digamos que también puede ser un poco complejo de llevar y pues todo este tema nos atrasa un poco también la cirugía, entonces el tarso contralateral es una de las muy buenas opciones. También existen otras opciones como es dermis acelular, cartílago de oreja o de septum nasal, también esclera preservada, la cual siempre debe estar igual pues protegida por membrana amniótica o mucosa, ya que pues esto debe proteger la córnea.
Listo, entonces hablando ya, pues como de la reconstrucción que se va a realizar según el tamaño del defecto, sabemos que cuando compromete menos de un tercio del párpado, usualmente se realiza un cierre primario, sea o no sea, con cantotomía cantolisis lateral, dependiendo de si nos da la tensión del párpado. Cuando compromete menos de dos tercios del párpado, usualmente usamos un colgajo semicircular de Tencel. Cuando ya tenemos un compromiso de más de dos tercios del párpado, si es del párpado superior, podemos usar un colgajo de Cuttlebird, o si es un párpado inferior, podemos usar un colgajo de Hughes o Mustardé. Y cuando tenemos un defecto medial, podemos usar un colgajo glabelar. Esto es, digamos que a grandes rasgos, pero vamos a ver a medida que pasamos la charla cómo hay diferentes formas de llevar a cabo esta reconstrucción y no es simplemente lo que dice en este momento. Entonces, como les decía, los defectos pequeños, menores a un tercio, puede realizarse con un cierre directo. Es muy, digamos, mucho más fácil en los pacientes mayores con la laxitud aumentada. Realmente en ellos casi siempre podemos lograr cerrarlo sin necesidad de hacer cantotomía cantolisis. Pero pues muchas veces cuando ya el defecto es mayor, sí nos ayudamos de esta otra técnica. Entonces, en este caso tenemos pues, sí, un ejemplo de cómo realizamos un cierre de un defecto que era pequeño, no necesitamos en este caso cantotomía cantolisis y tuvimos pues un muy buen resultado. Recordar que cuando vamos a hacer esta cuña, entre comillas, usualmente se realiza un pentágono para tener un mejor resultado estético. Y cuando vamos a necesitar cantotomía cantolisis, se describe que más o menos 5 milímetros nos va a ayudar a aportar a este cierre. Entonces, en este caso, este sí fue un caso en el que sí se requirió, desafortunadamente no tengo foto del defecto, pero como vemos muchas veces, a pesar de que la lesión se ve muy pequeña, como lo mandamos a patología, a biopsia por congelación o porque queremos estar muy seguros, como nos vamos 3 milímetros a su alrededor, pues siempre este defecto se va a extender. Entonces, en este caso se extendió y requerimos, en este caso, de cantotomía cantolisis, usualmente pues teniendo en presente qué párpado está comprometido, es decir, dónde tenemos el defecto, pues es ahí donde vamos a realizar esta cantolisis. Y este fue el resultado, pues ya a largo plazo, un muy buen resultado estético después de esta reconstrucción. ¿Cómo suturar el borde libre? Entonces, realmente las escuelas tienen cada quien su forma. Yo les voy a mostrar cómo es mi manera de realizarlo, así lo aprendí, pero pues digamos que cada quien puede hacerlo como tenga sus mejores resultados y esté a su preferencia. Entonces, la manera en que yo lo hago es primero paso un punto por línea gris de una sutura no absorbible de Prolene 6 ceros y primero realizo un nudo que se pueda deslizar para verificar que tenga una buena posición del párpado. Este no lo suturo y luego sí realizo una sutura de tarso a tarso con una sutura absorbible en este caso, un Vicryl 6 ceros, dependiendo de qué tan profundo sea digamos, el defecto, realizo una o dos suturas. Este sí lo suturo y luego es que suturo el prolene que tengo en la línea gris. Posteriormente me voy a línea de pestañas, también con prolene 6 ceros, a realizar un punto y este punto nos va a recoger los cabos que tengo del prolene 6 ceros, es decir, tuve que dejar los cabos largos para recogerlos. Luego continúo en piel y así voy recogiendo también los cabos que dejé en la línea de pestañas con el fin de que quede pues estos cabitos recogidos y no tengamos ningún problema con la superficie en la córnea. Es importante que los bordes queden algo vertidos para evitar que luego se forme una muesca. Sin embargo, pues hay personas, hay autores que escriben que ellos realizan suturas colchoneras, quedan los puntos muchas veces por dentro, usan nylon, usan solo Vicryl, pero pues eso, como les digo, está en consideración de cada quien y de sus resultados. Este es un caso también en el cual pues no se requirió cantotomía cantolisis, tenía una piel muy laxa, entonces se hizo la resección, se dejó este defecto que era, pues al parecer se veía muy grande, pero como les digo, cuando los pacientes tienen mucha laxitud, pues realmente muchas veces se permite el cierre primario sin necesidad de realizar más incisiones.
Los defectos medianos, ya cuando comprometen menos de 2/3 del párpado, aquí es cuando entramos a pensar en realizar un colgajo semicircular de Tencel. Entonces, esto lo que nos hace es un avance y nos permite que el tarso restante se pueda suturar y se pueda realizar de igual manera un borde libre, pero pues teniendo este avance que se realizó gracias al colgajo semicircular de Tencel. En este caso, al principio se veía mucha tensión y digamos que muchas veces uno cree que esto va a generar una dehiscencia, pero por lo mismo, porque realmente era un paciente de mayor edad, tuvo un buen resultado. Esto fue ya después a los 8 días y tuvo un muy buen resultado después de esta cirugía. Y ya entonces, hablando de los defectos grandes que ya comprometen más de 2/3 del párpado, pues aquí es cuando empezamos a hablar de los defectos, perdón, de la reconstrucción de párpados compartidos. Entonces, en párpado superior se llama el colgajo de Cuttelberg y en párpado inferior el colgajo de Hughes. O también podemos usar el colgajo de Moussardin, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son los principios de las técnicas de párpado compartido? Primero, es que siempre se va a requerir un aporte sanguíneo para prevenir una necrosis del párpado. Por lo tanto, una lamela siempre debe ser colgajo y la otra lamela debe ser injerto o puede ser injerto. Ejemplos de esto, entonces, es un colgajo tarso conjuntival de Hughes que tenga un injerto de piel encima o un injerto tarso conjuntival que tenga un colgajo de piel. Es decir, y mi sexto tip es nunca hacer injerto sobre injerto. Esto está debatido realmente en otras charlas a las que he ingresado. Muchas veces muchos autores dicen que pues, resultados satisfactorios con realizar un injerto sobre injerto, pero la verdad yo no me atrevo, pues porque les digo que siempre se va a requerir este aporte sanguíneo. Entonces, hablando sobre el colgajo tarsoconjuntival de Hughes, se describe por primera vez por el doctor Wendell Hughes, que es uno de los padres de la oculoplastia, en 1937, y sabemos que tiene dos etapas. Entonces, primero se va a realizar ese colgajo, el cual se debe incidir más o menos a 3, 4 milímetros del margen, o incluso un poco más, o sea, ya que sabemos que más o menos el tarso del párpado superior mide 10 milímetros. Este colgajo entonces se va a avanzar y se va a suturar con pues un reabsorbible, preferiblemente un Vicryl 6 ceros, al tarso que queda inferior restante y a los tendones cantales, los retractores del párpado inferior. Y la lamela anterior se puede, ya sea con un injerto, como les había dicho previamente, o también con un colgajo de piel, ¿listo? Con un avance, con cualquier otro tipo de colgajo que se pueda realizar. La liberación usualmente se realiza de 3 a 6 semanas e incluso más, porque se ha demostrado que si se deja menos de 3 semanas, tiene muchas complicaciones y no nos va a funcionar. Y realmente esta es la técnica más preferida en los pacientes jóvenes, ya que estos, pues la laxitud que no tienen, a diferencia de los pacientes mayores, pues nos va a permitir que tengan un mejor resultado. En cambio, en los pacientes mayores sí vamos a preferir, digamos, otras técnicas en vez del Hughes. Ese es un caso de un paciente que tenía entonces un defecto, el cual, como les digo, aparentemente pues no compromete todo el párpado, pero si lo vamos a llevar a una resección, que usualmente nos vamos 3 e incluso 4 milímetros del borde de la lesión, pues ahí sí ya tenemos una lesión, un defecto, perdón, de casi el espesor completo del párpado. Entonces lo llevamos a un colgajo tarsoconjuntival de Hughes con un injerto de la mela anterior, es decir, de piel. Aquí vemos que a los 8 días vemos un poco, digamos, blanco. Recuerdo que en ese momento nos asustamos porque el injerto se veía un poco pálido y pues realmente el paciente era también de campo, no se cuidaba mucho. Al segundo control, que fue primero a los 8 días, como lo vemos ahí, luego a los 15 días el injerto se veía, era necrótico, nos alcanzamos a asustar y lo más chistoso de todo es que el paciente desaparece y vuelve como a las 5 semanas, así como se ve en la imagen de la derecha. Entonces, afortunadamente, pues tuvo un muy buen resultado, no tuvo pérdida del injerto y
Cuando vuelve, porque pues igual nosotros lo citábamos frecuentemente, pero él se desapareció. Cuando vuelve ya diciendo que cuando le iban a separar el párpado, pues listo, lo cuadramos para la semana siguiente y este es el posoperatorio inmediato ya de la liberación. Listo, de la liberación del colgajo. Entonces, el paciente otra vez se perdió, nunca lo volvimos a ver, pero pues digamos que tuvo muy buen resultado a pesar de los sustos que vivimos con él. Este era una paciente un poco más, mucho más mayor, tenía 73 años y dudamos mucho de si realizar o no el Hughes. Finalmente nos decidimos por realizarlo. No tengo foto de la lesión, pero sí, como vemos, es un defecto muy grande en el cual realizamos entonces este colgajo tarsoconjuntival de Hughes y también usamos un injerto de piel, en este caso retroauricular, para la lamela anterior. Ella pues sí fue muy juiciosa y a la sexta semana le realizamos la liberación del colgajo y aquí está el posoperatorio inmediato de esta liberación con muy buen resultado también. Listo, entonces el colgajo de Cuttelberg, como les decía, es este que nos va a ayudar en los casos de los defectos grandes en párpado superior. Este fue escrito en 1955 por Norman Cutler y Crowell Bird. Este entonces es un colgajo de avance de dos etapas también desde el párpado inferior. Este, a diferencia del colgajo de Hughes, no va a tomar tarso, ya que el tarso del párpado inferior pues es muy pequeño, muy corto, y pues dejaríamos entonces sin un soporte al párpado inferior. Este toma piel, músculo y conjuntiva del párpado inferior, y muchos autores han descrito que usan en estos casos también entonces un injerto ya sea de cartílago o incluso de un injerto tarsoconjuntival contralateral suturado al tarso restante para una mayor rigidez. Entonces, como vemos en la imagen, vamos a generar es un puente del párpado inferior. Entonces, este puente se genera realizando una incisión, se describe más o menos a 7 milímetros del margen del párpado inferior o también lo describen desde el borde inferior del tarso, más o menos a 2 milímetros, para evitar, primero, pues lesionar el tarso, para preservar este tarso, y segundo, para evitar la arcada marginal inferior, que es la que nos va a mantener la vascularidad de los colgajos. Entonces, en la imagen B nos muestra que el defecto pues, del párpado superior y en la imagen C entonces nos muestra cómo este flap del párpado inferior va a atravesar el puente que queda en el párpado inferior. ¿Listo? Lo vamos a llevar al párpado superior y la idea es suturar por capas. Entonces, dividimos la lamela anterior que tiene piel y músculo de la conjuntiva. Por lo tanto, la conjuntiva vamos a suturarlo con la conjuntiva del párpado superior y también con el músculo elevador del párpado superior. Y el músculo orbicular lo suturamos con el músculo orbicular del párpado superior y piel, pues con piel de párpado superior, quedando la imagen que vemos en la letra E. Y finalmente, pues también, obviamente, vamos a requerir de una segunda intervención. Entonces, no he tenido la oportunidad de realizar este colgajo, pero les traigo esta imagen. Entonces, vemos la imagen del defecto superior muy grande. Luego vemos cómo queda este puente del párpado inferior y queda el colgajo. Y luego, pues la liberación. Entonces, esta liberación también la describen que debe ser a las 4 o 8 semanas. Esta se debe realizar de 2 a 3 milímetros adicionales de longitud para evitar una retracción. Por otro lado, tenemos el colgajo de Hewitt. Fue escrito por la doctora oftalmóloga, también oculoplástica, Eva Hewitt, en 1976, y lo describe como un colgajo de transposición tarsal. Entonces, como vemos en la imagen, lo que hacemos es realizar este colgajo con, digamos que la idea es transponerlo al párpado inferior sin necesidad, y este es el beneficio que nos trae, y es que no tenemos que cerrar el párpado por completo. ¿Listo? Entonces tenemos una base lateral que es el pedículo y con esto pues ya tenemos un colgajo en el párpado inferior. Entonces en esta imagen, este es un caso de un paciente que se realizó una resección por un vaso celular también que pues ya comprometía casi la mitad del párpado, sobre todo pues en su parte lateral. Es importante que este colgado de Hewitt, pues obviamente solo lo vamos a poder usar cuando el paciente está comprometido es en su porción lateral. Em, y lo que hacemos entonces es luego suturar
tarso que está superior al tarso restante que queda en el párpado inferior. Y en este caso, pues realizamos también un colgajo de piel, que ya les voy a mostrar más adelante, pues que es como de mis mejores aliados también en la reconstrucción de párpado. Por eso les decía, entonces en este caso no hay injerto. En este caso tenemos un colgajo tarsoconjuntival y también un colgajo de piel. Este fue el resultado, digamos, inmediato del paciente y este fue el resultado del posoperatorio día 8 y así vamos. Este fue un caso que también pues les quería mostrar, se ve mucho mejor cómo está la zona del párpado superior en la conjuntiva tarsal superior, cómo tomamos esta conjuntiva y pues, la trasladamos al párpado inferior sin necesidad de cortarlo y sin necesidad de cerrar el párpado. Este fue un caso de una paciente que tenía un carcinoma de glándulas sebáceas. Estaba muy agradecida la paciente después de esto. Este fue el resultado a largo plazo. Ella podía cerrar el párpado bien. Sin embargo, presentó un granuloma en el párpado superior, el cual igual se lo pudimos resecar y no tuvo ningún problema. Entonces, el colgajo de Tripier ya lo conocemos también como un colgajo bipediculado. Este debe tener una piel laxa para poder realizarse este colgajo y la idea es cubrir este defecto en párpado inferior. Pues digamos que en estos casos también tenemos que hacer una segunda etapa de liberación del colgajo y por lo tanto mi preferido es un colgajo de Tripier unipediculado, que es lo que usualmente uso en esos casos en los que estoy realizando un injerto tarsoconjuntival o como acabamos de ver, que se realizó el colgajo de Hewitt y también se realiza este colgajo de Tripier encima de esta lamela posterior. Entonces aquí tenemos un caso en el cual pues también era una resección amplia, era un defecto grande y se realizó para cubrir la lamela posterior un injerto tarsoconjuntival del párpado superior, se tomó del párpado superior y se llevó a párpado inferior. Em, Luego realizamos un colgajo de Tripier unipediculado, en este caso fue medial, y además nos faltaba todavía un poco de piel, por lo que tomamos injerto de piel del párpado superior del otro ojo. También podemos usar en estos casos de lesiones que están laterales y queda un defecto lateral, no solamente usar un injerto tarsoconjuntival o un colgajo tarsoconjuntival de Hewitt, sino también nos podemos ayudar de una tira de periósteo junto con el injerto tarsoconjuntival y, como siempre les digo, mi mejor aliado, un colgajo de Tripier unipediculado, como vemos aquí en este resultado. Otro caso que realizamos fue uno en el cual usamos esclera preservada envuelta en membrana amniótica con también un tripié unipediculado. Este es el posoperatorio 8 días y realmente el paciente está muy agradecido y con un resultado pues aceptable también. Listo. Entonces, por otro lado, tenemos cuando hay unos defectos ya muy grandes de párpado inferior, comprometan o no comprometan el margen libre, se podría usar el colgajo de moussardé. Realmente no es mi favorito, principalmente porque pues al meterme a mejilla, digamos que al resto de la cara, pues digamos no es mi área, por lo tanto sí permito que los cirujanos plásticos sean quienes realicen estos procedimientos. De hecho, esta imagen me la permite una colega que es cirujana plástica. Y pues este es el resultado, realmente pues sí tiene muy buenos resultados y al ser colgajo pues obviamente es la ventaja de que sabemos que tenemos este aporte sanguíneo permanente. Y lo mismo con el colgajo glabelar. Es otro colgajo que realmente también le permito a los cirujanos plásticos que lo realicen. En este caso también me lo permite esta colega. Pues ya sabemos que lo usamos en defectos mediales. Se realiza una cirugía de Mohs por un carcinoma vastocelular. Entonces se dibuja y se incide sobre el colgajo para luego rotar este colgajo y suturarlo. Esto es un posoperatorio a 8 días. Pero pues lo que les digo, en estos casos de defectos mediales, prefiero realizar injertos, ya sea pues de piel
de párpado, en este caso usé injerto de piel retroauricular, con muy buenos resultados, incluso cuando son pues lesiones muy grandes, que uno pensaría que puede haber más riesgo de necrosis, de pérdida del injerto, pero muchas veces, y este es mi séptimo tip, es que hay que darle tiempo a estos resultados. Entonces, en este caso, usamos injerto retroauricular. Sin embargo, al principio se veía muy hiperpigmentado, realmente la paciente era joven, estaba un poco pues indispuesta, pero el resultado al final, pues fue un muy buen resultado. Por otro lado, esto se lo debo a un co-fellow, que es el doctor Felipe Díaz, y teníamos un caso de un paciente con este tumor, la biopsia nos había reportado un vaso celular, nodular y pigmentado. em, Era digamos, un tumor que comprometía, pues, el párpado superior. Sabíamos que al realizar la biopsia por, congelación nos íbamos a emplear y como vemos en la imagen, pues, quedaba un defecto muy grande. Entonces, él, muy juicioso, se puso a buscar digamos, qué reconstrucción se podía realizar en estos casos y nos llevó, al servicio esta opción, ¿listo? Entonces, esta opción es el switch flap, lo llaman así, o el colgajo de ave, en el cual entonces ya tenemos un defecto superior, pero además realizamos una incisión en triángulo también en el párpado inferior con el fin de suplir y digamos que transposicionar este párpado inferior al párpado superior. Entonces, al principio, y debo confesar que yo veía esa imagen muy fea, yo decía, no, esto no va a funcionar, pero realmente, bueno, se realiza también la división del pedículo a las 3 semanas y los defectos pues se cierran también con Prolene 6 ceros y tenemos en un principio esto, en un posoperatorio inmediato, este resultado y el resultado final realmente es un resultado muy, muy agradable, con muy buena función, no hay lagoftalmos, no hay ectropio, no tenemos malposiciones y estéticamente pues se ve muy bien. Entonces, este no me lleva a mi octavo tip y es considerar siempre nuevas técnicas, tener como esta, digamos, disposición de buscar nuevas técnicas y no quedarnos en lo únicamente pues que conocemos y que nos han enseñado. Ya estamos terminando, entonces les dije que no iba a hablar casi de trauma, pero bueno, vamos a tocar un poquito este tema. Este fue un niño que me llegó un 24 de diciembre, lo había atropellado una moto con su abuelito y digamos que fue como el pánico en oftalmología, que el niño tenía abulsión del tejido, que cómo iba a hacer, que injerto, que llamara plástica. Entonces, ese es un noveno tip y es no entrar en pánico, ya que muchas veces creemos que hay abulsión del tejido, pero es raro realmente en estos casos encontrar abulsión del tejido. En este caso, pues no había abulsión del tejido y realmente se pudo realizar una reconstrucción muy sencilla. Afortunadamente tampoco estaba comprometido el tendón cantal, únicamente pues debimos suturar piel y listo, y nos fue muy bien. Pues músculo y piel y nos fue muy bien, muy buen resultado. Sin embargo, pues este sí es un caso de un niño de 17 años que tuvo una herida con un arma traumática. De hecho, tenía un cuerpo extraño en órbita. Le quitamos el cuerpo extraño y además entonces teníamos esta abulsión de tejido que afortunadamente estábamos rotando con un residente de cirugía plástica y nos enseña este colgajo por avanzamiento, por avance, porque realmente pues digamos, estas técnicas más las manejan los cirujanos plásticos y es muy bueno también tener este apoyo. Entonces, tuvimos un muy buen resultado al realizar este colgajo y es importante en estos colgajos recordar el triángulo de Burrow para evitar lo que llamamos las orejas de perro. ¿Listo? Que pues suena feo, pero digamos que sabemos que tenemos que realizarlo para evitar estas cicatrices. Por último, digamos que yo llevaba 9 tips y yo decía, bueno, ¿cuál va a ser el décimo tip que les voy a llevar a la charla de hoy? Entonces, afortunadamente, hoy en la consulta estaban con mis residentes y nosotros tenemos esta paciente, perdón, ella tiene un diagnóstico de un neurofibroma en párpado superior, ya le habían realizado una biopsia y pues es esta lesión la que tenemos. Es una lesión la cual se siente cauchosa, realmente se nota que está una pérdida de la anatomía normal del párpado.
una dosis completa. Entonces, pues digamos que es un caso realmente difícil para nosotros y en un principio, pues yo dije, bueno, vamos a resecar esta lesión, vamos otra vez a mandar a patología esta lesión en lo que más se pueda y después pensamos en una reconstrucción. Entonces, pues realmente yo cuando realicé la resección no pensé que la paciente iba a... Em, y afortunadamente hoy llegó al control, muy feliz, muy, muy feliz, porque llevaba mucho tiempo con ese párpado caído y vemos que realmente el párpado mejoró la lesión, mejoró la posición del párpado y este tip es no apresurarse, no apresurarse, ay, perdón, a, a llevar de una vez a reconstrucción, digamos, otra vez no entrar en pánico, sino de pronto pues pensar el paso a paso para ya después mirar cómo podemos hacer una reconstrucción en este caso. Y listo. Eso sería todo lo que les tengo por hoy. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias a usted. Sin duda, casos muy interesantes. Creo que nos llevamos esos tips para el resto de nuestros años. Quisiera saber si entre los participantes hay alguna pregunta, alguna duda que podamos resolver, ya que pues, la doctora sigue apoyándonos con esto.